Derechas mesiánicas, las profecías del sionismo evangélico. Fuente rebelión.org. Pluma Aliardo Laria Ragneri. La profecía de Gog, gobernante en la tierra de Magog, aparece en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Según este relato bíblico, Gog dirige una vasta coalición militar de naciones que atacan el pueblo de Israel tras su reunificación. Dios interviene directamente en la contienda, provocando grandes terremotos y lluvias torrenciales de fuego y azufre, que permiten que el ejército invasor sea derrotado en los montes de Israel. La magnitud de la derrota es tal que las armas de los vencidos sirven de leña durante 7 años y se necesitan 7 meses para enterrar a todos los muertos. Simbólicamente, esta batalla representa el enfrentamiento final entre las fuerzas del mal y Dios. En la tradición judeocristiana se asocia frecuentemente con los eventos del fin de los tiempos, o Armagedón. El simbolismo se vuelve aún más claro en el Apocalipsis 20:8, donde Gog y Magog representan todas las naciones rebeldes en el conflicto final entre el bien y el mal. Estas profecías, que para un agnóstico son ingenuas e irrelevantes, alcanzan gran importancia en las religiones proféticas como el judaísmo, el islam y el cristianismo. Como señala Hans Kung en el judaísmo et Trota, la concentración en el Dios uno se manifiesta muy frecuentemente no solo como confrontación con las otras religiones, sino también como excomunión e incluso como destrucción, mediante guerras santas, de los que tienen otro credo. El inmenso apoyo político y financiero que hasta ahora han venido prestando los sionistas evangélicos en Estados Unidos e Israel se basa en profecías de este calibre. A la espera del Mesías. El sionismo evangélico encuentra su origen en la teología protestante de rasgos puritanos de fines del siglo XVI. El sacerdote evangélico inglés Edward Bickersteth escribió un libro en 1841 titulado La restauración de los judíos a su propia tierra. Defendía la idea de que el solo establecimiento del reino de Israel haría volver a la tierra al Hijo de Dios y llevaría a cabo la completa cristianización del mundo. De modo que en lo sustancial pensaba, junto con algunos aristócratas ingleses como Lord Shaftesbury, que la restauración, entre comillas restauración, en Oriente Próximo podía acabar con la fe judía y facilitar la redención cristiana del mundo. Este uso político de las profecías bíblicas estuvo siempre presente en el movimiento protestante, que con el objetivo de diferenciarse del catolicismo, recuperó los relatos del Antiguo Testamento. De este modo se produjo un fenómeno llamado interpretación profética judiocéntrica, es decir, considerar al pueblo judío como un elemento importante para la interpretación de los acontecimientos futuros. El sionismo evangélico pertenece a esa rama del dispensacionalismo, que entiende la narrativa bíblica como una cadena histórica de pactos entre Dios y el hombre, y sostiene que el reino de Jesucristo se concretará en el futuro, cuando los judíos vuelvan a su tierra. En la actualidad, algunos evangélicos consideran que con la creación del Estado de Israel ya se estaría concretando el profético regreso de judíos a Tierra Santa. Por lo tanto, para estos sionistas evangelistas cristianos contemporáneos,
No hay tarea más importante que fomentar el regreso de judíos a Israel, porque la creación de dicho Estado es una señal del tiempo final, un anuncio del regreso del Mesías. Los evangelistas sionistas también se basan en el Antiguo Testamento para sostener el relato bíblico sobre el enfrentamiento entre Isaac e Ismael, los dos hijos del patriarca Abraham. El primero, su hijo legítimo, sería el continuador auténtico de sus enseñanzas, mientras que Ismael, fruto de la relación con una esclava, habría dado nacimiento a las religiones islámicas. De este modo, el conflicto en Medio Oriente viene a ser de origen divino y tiene que ver más con el deseo de Satán de hacer que Dios rompa sus promesas que a razones geopolíticas. Esta supuesta guerra entre judíos y árabes fue luego transformada en una versión laica en el libro de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones. La expansión en Estados Unidos. El presidente Ronald Reagan, que abrazó la teología dispensacionalista, promovió durante sus 2 mandatos el sionismo evangélico predicado por el evangelista Jerry Falwell. La campaña Moral Majority de Falwell ayudó a elegir a Reagan y convirtió a Israel en un principio central de sus sermones, afirmando que estar en contra de Israel es estar en contra de Dios, y apoyó la expansión de asentamientos israelíes en tierras palestinas en la década de 1980. Según Haaretz, el gobierno israelí le regaló a Falwell un avión privado para sus relevantes esfuerzos. Más adelante, en el año 2006, la organización que tomó abierto partido por Israel desde el evangelismo cristiano en Estados Unidos ha sido Cristianos Unidos por Israel, CUFI, según el acrónimo en inglés, fundada por el pastor John Hagee. De acuerdo con cifras proporcionadas por la propia organización, cuentan con más de 10 millones de afiliados en los 50 estados de la Unión, y se considera que ejerce influencia sobre alrededor de 50 millones de simpatizantes. Según sus estatutos, la CUFI lucha para actuar como un escudo defensivo contra las mentiras anti-israelíes, los boicots, la mala tecnología y las amenazas políticas que buscan deslegitimar la existencia de Israel y debilitar las estrechas relaciones entre Israel y los Estados Unidos. Según los profesores norteamericanos John Mearsheimer y Stephen Watt en el lobby israelí, al proporcionar apoyo financiero al movimiento de los colonos y a lanzar toda clase de invectivas en público en contra de las concesiones territoriales, los sionistas cristianos han reforzado las actitudes de la línea dura tanto en Israel como en Estados Unidos. Uno de los principios más controvertidos del movimiento sionista cristiano llama a la construcción de un templo judío en el monte del templo en Jerusalén, un sitio sagrado para muchas religiones que también alberga la mezquita de Al-Aqsa, el tercer sitio más sagrado del Islam. Parte 1.